Nosotros tenemos un sistema basado en la Constitución Española de 1978, como todo el mundo sabe, en su artículo 27, y esa Constitución, la Constitución Española de 1978, es una de las constituciones más jóvenes dentro de las democracias, llamémosle, del mundo occidental, es de las más jóvenes, de las más modernas y de las más avanzadas también. No lo digo yo, lo han dicho muchísimos juristas, muchísimos tratadistas de derecho constitucional, no de España, sino de todo el mundo. Ahí en el artículo 27 se consagró el derecho a la educación con una serie de aspectos, ¿no? ¿De dónde bebió la Constitución española para hacer eso? ¿No? Bebió naturalmente al final del Pacto Constitucional, pero bebió de unas fuentes jurídicas muy claras. Bebió de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay unas cuantas constituciones de otros países que son pre-Declaración Universal de Derechos Humanos. La nuestra es post-Declaración Universal de Derechos Humanos y bebe directamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, en concreto, en el artículo 27 del 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego bebe también, naturalmente, de constituciones democráticas de su entorno, del mundo occidental, del mundo democrático, ¿no? Bebe de ahí también, ¿no? Y bebe también de los tratados internacionales que tiene suscritos el Estado español a nivel de las Naciones Unidas, a nivel del Parlamento Europeo, a nivel de la Unión Europea, a nivel de Iberoamérica, etc. De todas esas fuentes jurídicas ha ido bebiendo, fue bebiendo la Constitución Española y después del Pacto Constitucional, pues quedó este artículo 27. El artículo 27, ¿qué garantiza? ¿No? El artículo 27, en primer lugar, garantiza que en España cualquier persona, bueno, primero decir que todo el mundo tiene derecho a la educación, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a la educación, todos los niños, todos los jóvenes, todos los mayores también, tienen derecho a la educación. Pero consagra un sistema en el que cualquier persona física o jurídica privada puede crear y dirigir, esto luego lo añadió la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LODE. Lo que hizo fue, me está sonando aquí el esto y no sé cómo apagarlo, el móvil, que lo pones y al final te toca por todos lados. Voy a apartar porque si no, no hay manera. En el artículo 27, lo primero he dicho que es que se reconoce a las personas físicas y jurídicas la posibilidad de crear centros docentes y dirigirlos. Algo que digo que añadió el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre la LODE. En segundo lugar, reconoce que cualquier padre, cualquier madre, los padres, las madres, pueden elegir el centro, tienen el derecho, eso nace directamente del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pueden elegir el centro de sus hijos. Luego, además, se dice también que el Estado ayudará a los centros privados de conforme con lo que explicite una ley de desarrollo, ahora la veremos, de la Constitución. Y luego, además, en un ámbito que toca a los colegios católicos, a los colegios religiosos, es que también se tiene derecho los colegios privados a tener un ideario, un carácter propio. No sé si todo el mundo sabe que la enseñanza pública tiene que ser una enseñanza neutral. Lo dice la Constitución y lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo que ha habido en la materia. La enseñanza pública debe ser neutral. Otra cosa es que lo sea en determinados momentos o no, pero debe ser neutral, ¿vale? Por definición legal, por definición constitucional y legal. Sin embargo, en los centros privados contratados se permite, centros privados o los centros privados contratados, se permite que exista un ideario, un carácter propio, como sucede en los centros religiosos en función del carisma de cada una de las instituciones titulares. A grandes rasgos, esto es lo que consagra la educación. ¿Esto cómo se plasmó? ¿Cómo descendió de la Constitución para aplicarlo en la realidad legal del día a día? Pues esto lo hizo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, del año 85. Porque antes hubo otra norma de desarrollo que fue el Estatuto de Centros Escolares, pero el Estatuto de Centros Escolares fue impugnado ante el Tribunal Constitucional y como entonces existía el recurso previo de inconstitucionalidad, pues no entró en vigor nunca. Y además luego se lo cargó el Tribunal Constitucional en varios artículos. Pero en ese tramo estaba entonces gobernando la Unión de Centro Democrático, llega en el año 82 el Partido Socialista, gana las elecciones y entonces en el año 85 publica la LODE. Vale. ¿La LODE qué hace? La LODE traslada los principios rectores
de la Constitución española, que vienen de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los tratados internacionales que tiene escrito el Estado español, de otras constituciones democráticas, y los desciende al plano de una ley, que va a ser ya la que va a aplicar con su posterior desarrollo reglamentario esos principios en la vida educativa. Y crea una red dual de centros sostenidos con fondos públicos, de carácter complementario. Centros públicos, centros privados concertados. Y esa ley crea el sistema de conciertos. El sistema de conciertos no es perfecto, ¿vale? Ningún sistema de nada es perfecto, ¿vale? Entonces, el sistema de conciertos no es perfecto. ¿Pero qué permitió el sistema de conciertos? No es perfecto porque hay un gran intervencionismo administrativo. El módulo de conciertos ya sabemos que no cubre el coste real del puesto escolar y los colegios privados concertados tienen que ir haciendo maravillas para sacar adelante los colegios porque la administración paga es la mitad de lo que paga un colegio público y no llega para todo, como todo el mundo sabe ya, como la propia LOE después puso en una disposición y esta la ha mantenido. Esta ley ha mantenido una disposición, creo que es adicional al final del texto de la LOE, que no lo ha cambiado, diciendo que debe reunirse una comisión para estudiar el coste real del puesto escolar en los centros privados concertados. Creo que se ha reunido una vez en los últimos bastantes años desde la LOE. Creo que se ha reunido una sola vez. Pero bueno, constata que eso es así, que el módulo de conciertos que se da a los centros concertados no es suficiente. Bueno, pues una vez la ley, el gobierno de entonces saca la LODE y instituye ese sistema, comienza un desarrollo reglamentario. El Real Decreto de Conciertos, que es también una norma básica, donde ya se aterrizan los propios conciertos, se habla del documento de concierto, del pago delegado, etc. Pero queda instituido un sistema dual, en el que la demanda social no es el único criterio para concertar o para quitar conciertos, pero es uno de los criterios. Y uno de los criterios naturalmente importantes. ¿Por qué? Porque había que armonizar lo que decía la Constitución. Si la Constitución me dice que la enseñanza es gratuita, yo obligatoria, la enseñanza obligatoria es gratuita. Si me dice que los padres tienen derecho a elegir centro docente, si me dice que las personas físicas y jurídicas tienen derecho a crear centros y dotarlos de un ideario, y si me dice la Constitución además que yo tengo derecho como centro privado a que me ayude el Estado, pues esa era la forma de armonizarlo. Ahora se dan otras explicaciones que he escuchado. Que se hizo así no para cumplir la Constitución, sino porque entonces no había sitio en los centros públicos. Entonces, no. La LODE se ajustó a lo que decía la Constitución. Yo decía que el sistema de concierto no es perfecto, muy intervencionista, el módulo no, pero sí consiguió una cosa. Y es que mucha gente que no podría pagar un colegio privado, sí pueda ir a un colegio privado concertado. Y por lo tanto, pueda elegir, como dice la Constitución, un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Y lo hiciera en pie de igualdad. Y lo hiciera sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero y llegando a mucha más gente. A nosotros nos gustaría que el módulo de conciertos fuera todavía más amplio para poder llegar todavía a más gente. Pero yo creo que nadie que quiera llevar a alguien a un colegio concertado se va a encontrar con la dificultad de que a lo mejor no tiene plazas porque hay mucha demanda en muchos de los colegios. Pero yo creo que todo el mundo puede acceder a un centro concertado. Algunas veces con un poco más de esfuerzo, a veces a lo mejor con menos. Pero, desde luego, sin el sistema de conciertos no se hubiera podido acceder a la libertad de elegir, excepto pagando. Por eso, yo desde el principio de la tramitación de esta ley he dicho que esta era una ley injusta. En primer lugar, por eso. Porque es una ley que con lo que plantea, ahora lo vamos a ver, castiga al que menos tiene. Castiga al que menos tiene. Ahora lo veremos. En primer lugar, porque es una ley injusta. Este es el planteamiento, lo que había. Hasta ahora había eso. Es cierto que había sitios donde los gobiernos, determinados gobiernos, pues quitaban unidades de concierto. Pero cuando se acudía a los tribunales, con la claridad de la ley, de las sentencias de los tribunales, del Tribunal Constitucional y de la Constitución, normalmente se ganaban todas las sentencias de conciertos. Había un respaldo en los tribunales y en la legalidad. Y aunque alguien quisiera quitar conciertos por las buenas, porque me apetece, no podía hacerlo porque el Estado de Derecho, la garantía de los tribunales, le daba la razón al final a quien defendía lo que decía
la Constitución española de 1978. He dicho que la ley es una ley injusta, primero en su tramitación. Yo creo que es el único país del mundo que utiliza un momento de pandemia y un estado de alarma para tramitar una ley orgánica de educación. Esto, perdón por la expresión, no tiene nombre. Y además es la primera ley orgánica en la que no se escucha a la comunidad educativa. No es que no se atienda a lo que hayan dicho, no. Porque alguien puede pensar, no, es que, claro, los ciudadanos, la comunidad educativa, las asociaciones, los sindicatos, las patrones pueden decir, pero luego el gobierno puede no estar de acuerdo y hacer lo que quiera, que para eso tiene la legitimidad de gobernar. No. Es que en este caso no les han dejado a nadie ni hablar. No han podido ni decirlo. Lo están diciendo en los medios de comunicación o en la calle. Pero no han dejado que en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde siempre pasaban los representantes de cada uno de los sectores de la comunidad educativa y además expertos en la materia, personas de reconocido prestigio, es la primera vez en todas las leyes orgánicas, y esta es la 7ª o la 8ª, que no han permitido. Han acelerado los plazos de una manera, en fin, que como he dicho antes, no tiene nombre, hasta el punto de que últimamente ya se está hablando que quieren aprobarla al mismo tiempo de los presupuestos el día 23 de diciembre. No sé si, para que quede claro que la ley de educación no se ha hablado de educación y que posiblemente sea simplemente una moneda de cambio para otras cosas, y que se haya utilizado esta ley no para hablar de educación o para unificarla, sino como moneda de cambio de otras cosas, no lo sé, o porque se quiere que la ley esté aprobada antes del 31 de diciembre y publicada para que sea de aplicación ya a los nuevos conciertos que se tienen que pedir en la renovación de conciertos infantil, secundaria y bachillerato que este año se piden en enero para el curso 21-22. Bueno, es injusta en su tramitación, pero es injusta en su contenido también. Yo no voy a decir, porque eso lo dirá el Tribunal Constitucional, ya que ha habido varios grupos que han anunciado que van a interponer recurso ante el Tribunal Constitucional. Yo no voy a decir que es inconstitucional, aunque en mi opinión en algunos artículos lo es de forma muy clara, ¿vale? Pero no voy a entrar en la discusión ahora. Voy a decir qué es lo que exactamente dice la ley. La ley cambia el sistema. La ley pasa de ser España un lugar donde el derecho a la educación tiene como referente una red dual de centros sostenidos con fondos públicos, donde los ciudadanos pueden elegir, donde los centros tienen el derecho a concertar y a renovar el concierto si mantienen los mismos requisitos que tenían cuando se les concedió, es decir, si mantienen la demanda, si mantienen sus instalaciones conforme a las normas, etcétera, etcétera. Tienen derecho, es decir, un acto reglado por el derecho, por el Estado de Derecho, por las normas, tienen derecho a renovar el concierto de una red dual complementaria. Pasamos a un sistema donde el derecho a la educación pasa de ser de los padres o de los alumnos a ser un derecho del Estado. Es decir, en el artículo 109 lo explica bastante bien, lo explica clarísimo cuando habla de las aulas de infantil, ¿no? En las aulas de infantil dice que se crearán aulas de infantil para toda la oferta o toda la demanda que haya, pero solo públicas. No podrá haber otra oferta sostenida con fondos públicos que no sea la de los centros públicos. En lo otro igual, cambia las reglas del juego. Digamos, yo pongo símiles deportivos casi siempre. Si nosotros tenemos un partido de fútbol donde hay un árbitro, hay dos equipos, hay unas reglas, bueno, pues todos intervienen, se respetan las reglas, uno estará de acuerdo con el VAR, ese nuevo de ahora, de las cámaras, o no, pero hay unas reglas, ¿no? Y otra cosa es que se cambien las reglas y se diga, no, mira, los partidos los va a decidir la federación. La federación, cuando acabe el partido, dirá, por su planificación propia deportiva, va a decidir qué equipo ha ganado y qué equipo ha perdido. Hombre, todo el mundo diría, hombre, esto cambia las reglas del juego. Para cualquier juego, para cualquier actividad, tiene que haber una regla. ¿Qué es esto de que la federación decida quién gana o quién pierde según le interesa a la federación? O según su propia planificación deportiva. No, es que este año me interesa que gane el Cuenca. ¿Por qué? Pues me interesa mi metrificación, porque para vender los derechos de todo el mundo se echaría las manos a la cabeza. Esto es lo que han hecho con la ley.
En la ley, a partir de ahora, lo único que se va a tener en cuenta no es la demanda social, ni el cumplimiento de los requisitos, ni el automatismo de la renovación de los conciertos, sino la planificación administrativa. La planificación administrativa quiere decir que la administración, dentro de su planificación y de forma cuasi discrecional, va a decidir dónde concierta y dónde no concierta, dónde pone concierto y dónde no pone concierto. Dicho así, alguien podría decir, hombre, eso también se puede interpretar, pero una de las cosas que utilizamos los juristas para saber qué quiere decir, para interpretar una norma, para saber qué está trasladando, cuál es el sentido de la norma, es escuchar a los legisladores y ver el espíritu de los legisladores, la intención de los legisladores y los hechos coetáneos que se producen, ¿no? En este caso, los legisladores no han podido ser más claros, ¿no? Desde los partidos de coalición en el gobierno han llegado a decir que la enseñanza concertada es una anomalía que tiene que finalizar. Es decir, entienden que esta ley se han puesto los mimbres, los parámetros y la fecha de caducidad a menos tiempo, a más tiempo de la enseñanza concertada, porque toda la enseñanza tiene que ser del Estado. Siempre aparecen los radicales que aclaran esto, además. Aquel diputado que dijo, el que quiera enseñanza privada, que se la pague. Es una cosa bastante reaccionaria y bastante arcaica, esto de que quiera enseñanza privada, que se la pague. Luego cuentan cosas que no son ciertas, que en Europa esto no existe. No, hombre, el sistema de conciertos no existe en Europa ni en Estados Unidos, pero yo he participado alguna vez con gente que venía de Estados Unidos interesados en el sistema de concierto para implantarlo en algún estado, y en Europa, en muchísimos países, existen las subvenciones y la ayuda a la enseñanza privada. Así que no dicen la verdad cuando dicen que no existe. Hombre, el sistema de concierto exactamente no, pero las ayudas a los centros privados sí. Yo creo que nuestro sistema, con todos sus defectos, es un sistema bastante bueno y que ha funcionado muy bien durante todos estos años. No sé si al final el problema es que ha funcionado bien, pero se parte de una concepción distinta. El otro día lo explicaba muy bien la vicepresidenta del gobierno valenciano. Lo explicaba yo creo que muy bien, con mucha claridad. Cuando estaba hablando de las obras de bachillerato que quitaron hace 4 años y que ahora se están ganando todas las sentencias, ya se ganaron todas en el Tribunal Superior de Justicia, ya se han ganado las 2 primeras en el Tribunal Supremo, entonces dijo, esto no puede ser, hay que cambiar la ley de conciertos, porque lo que no podemos es duplicar. Y ese es el quid de la cuestión. ¿Qué significa que no se quiere desde la ley y desde quien la ha hecho duplicar? Quiere decir que si yo tengo en una población aulas vacías de un centro público, ¿para qué quiero al concertado? Uno podía levantar la mano como antiguamente y decir, sí, sí, pero ¿y la libertad de elegir? ¿Dónde queda? Eso no cuenta. Y en la ley no cuenta. Cuenta la planificación administrativa y cuenta el que quiera privada que se lo pague. Por eso digo que es una ley muy injusta, porque ¿a quién está castigando? A los que más tienen, no. Los que más tienen, los que tienen mucho, no tendrán problemas. Llevarán a sus hijos a un colegio privado o al extranjero, o a lo mejor los niños ni siquiera tienen problemas para estudiar porque la familia tiene para varias generaciones. O sea, ¿a quién está perjudicando? A aquellos que son los únicos que necesitan la educación para la promoción de sus hijos. Las gentes de las clases medias, de las clases bajas, de la gente que menos tiene. Esa necesita la educación. Y necesita que la educación sea plural y sea abierta y poder elegir el centro que los padres quieran de acuerdo con sus propias convicciones, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es el gran cambio de la ley. Luego hemos hablado de más cosas y yo hablaré de alguna más ahora. Pero este es el gran cambio de la ley. El cambio de las reglas de juego. ¿Eso qué quiere decir? Que como no sabemos el Tribunal Constitucional cómo va a acabar, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, porque tarda muchísimo en dictar sentencias, mientras tanto se puede hacer camino. Y puede ser que si empiezan a quitar conciertos simplemente por el tema de la planificación, el ir a los tribunales sea más complicado al cambiar las reglas del juego. A mí me parece que esto de que el que quiera enseñanza privada que se la pague es una cosa medieval, o sea, es una cosa muy, muy antigua, muy, muy arcaica, ¿no? Y que responde a planteamientos colectivistas, estatalistas, fuera del ámbito de lo que es una sociedad moderna y democrática como es España en el entorno de la Unión Europea, ¿no? No pega ni con cola. Esto no se lo plantean. Bueno, en ningún país se plantean que nos estemos peleando por diversas cosas, pero por la educación, ¿no? Porque la educación debería estar al margen de la política, debería haber un gran pacto constitucional, deberían los expertos hablar sobre educación,
generar una ley de educación estable para muchísimos años, que luego se pudieran hacer retoques porque la pedagogía va cambiando, los tiempos cambiando, pero que hubiera una base estable para poder trabajar sin estas luchas políticas, ideológicas, que al final, yo cuando hablo de educación y hablo, hay quien me dice a veces, eso es política. Digo, no es política, es educación. Que con la educación se hace política, sí, es verdad. Pero es una lástima. Produce mucha tristeza, y a mí después de tantos años me produce mucha tristeza que a estas alturas del siglo XXI estemos todavía con el que quiera privada se lo pague. O con el tema del estatalismo, el derecho a la educación. No, lo dijo la ministra, no quería decir que los niños fueran suyos, no quiso decir eso cuando dijo lo que todo el mundo oyó, pero sí estaban diciendo eso, es que el derecho es del Estado. El Estado es el que decide dónde estudia la gente. Eso de que los padres elijan y que yo... No, claro, eso es un concepto muy arcaico, más propio de finales del XIX o de principios del XX, que bien avanzado ya el siglo XXI y que no tiene jurídicamente, además, ninguna explicación de ninguna clase, ¿no? Ese es el gran cambio que produce la LOMLOE, que produce la llamada ley CELA. El cambio de las reglas de juego para ponerle fecha de caducidad a la enseñanza concertada y que exista solamente enseñanza pública. Alguien me puede preguntar, ¿cuánto tiempo va a tardar eso? Eso lo decidirá quien planifica. Entonces, dependerá de dónde tengan sitio o de los procesos públicos que construyan, de donde tengan sitio, no tengan sitio, o donde políticamente les interese o les deje de interesar, ¿no? Porque si entra la planificación sobre todo es un acto administrativo, un acto político-administrativo más que nada. Mientras que ahora tenemos unas reglas que defienden el derecho al concierto. De la otra manera, el concierto, los centros perdían el derecho al concierto porque el concierto sería dado o quitado en función del derecho de la administración a organizar la educación y planificarla. Ese es el gran cambio de principio, de concepto que trae la nueva ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación, la LOMLOE. Hay más temas. Yo no voy a hablar mucho más porque me gustaría sobre todo que se hicieran preguntas, ¿no? Pero voy a hablar un poquito del resto de cosas que contiene la ley. No voy a hablar del tema a extenderme en la Vega Baja porque no es necesario. El tema del castellano, de la lengua y de lo que está sucediendo y todo el mundo conoce, no voy a necesitar extenderme. El quitar eso de la ley no cambia sustancialmente nada, ¿vale? Porque lo que estaba ya estaba y esto no lo cambia. El quitarlo, si acaso, pues lo oscurece, lo tapa o lo consolida, como cada uno quiera verlo, ¿no? Es terrible lo que proponen para la educación especial específica y para la educación compensatoria. Es terrible que piensen que los niños de educación especial pueden estar en un aula ordinaria. Yo les invitaría a los que han hecho la ley, lo que hacen estas leyes suelen hacerlas, yo creo que en habitaciones cerradas sin ventanas y insonorizadas, para no enterarse de lo que pasa en la realidad, ¿no? Esta impresión da cuando uno ve cada una de las leyes. Yo les invitaría a ir a los centros nuestros que tienen unidades de educación especial específica y que vean cómo se trabaja y que vean qué es inclusivo de verdad. Cómo se hace inclusión, pero en todos lados, no en el aula ordinaria. Inclusión en la familia, inclusión en la sociedad, inclusión en el grupo de amigos, inclusión de verdad con mayúsculas. Pero la inclusión no se hace soltando, entre comillas, a un niño de estos en un aula ordinaria por muchos apoyos que le pongan. Porque necesitan su propio espacio y los docentes que trabajan lo saben perfectamente, necesitan su propio entorno, ¿vale? Y de ahí se pueden incluir en muchos sitios, pero necesitan su propio entorno, que les protege y les ayuda a progresar. Pero no sé si alguien piensa que esto es una especie de gueto, estas cosas de filosofía trasnochada, que no sé, cosas que no se acaban de entender muy bien. Con los centros de compensatoria, que se habla menos, porque lo que más se habla es de la educación especial, pero en el mismo camino llevan los centros de compensatoria. Los centros de educación compensatoria son aquellos donde están los niños que yo llamo que no quiere nadie. Los niños que la madre está por ahí, que el padre está en la cárcel, que no tiene familia y que su única referencia vital es el centro de educación compensatoria. Hace 2 años en Alicante ya intentaron
cerrar uno de los centros de compensatoria emblemáticos nuestros, y públicos han cerrado creo que más de uno ya, en el conjunto de la comunidad. Esos niños o están en ese ambiente, o están en ese entorno, o se perderán. No irán a clase en una aula ordinaria, porque no pueden. Porque no pueden. La ley tiene más cosas, han cambiado el sistema de la inspección para que no sea una oposición, sino que sea un concurso de méritos. Eso lo tendrán que aterrizar también. Nos van a colocar un concejal en los consejos escolares de los centros privados concertados, que no sé qué pinta, porque la verdad no tiene ningún soporte legal. En los públicos lo podría tener, ¿por qué? Porque el ayuntamiento paga, el conserje paga el mantenimiento, la luz, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? La limpieza, y ahí podría tener un sentido, ya que el ayuntamiento paga muchos gastos de los colegios públicos, que hubiera un concejal o un representante del ayuntamiento. Pero en los colegios privados concertados, que los ayuntamientos no les dan ni un euro, ni por casualidad, no tienen obligación legal tampoco, no entiendo qué hace un comisario político, entre comillas, póngasele muchas comillas, no quiero ofender a nadie, pero alguien que no tiene sentido que esté en nuestros consejos escolares. Y luego dan vuelta de tuerca también el tema de admisión de alumnos, ¿no? Ya saben todos lo que se dice de nuestros colegios, ¿no? Los colegios concertados segregan, le roban el dinero a la pública, cogen solo a los altos guapos, listos y tal, y a los bajitos y morenos los tiran a patadas. Todo esto lo dicen. El otro día el mismo diputado que dijo eso, que he dicho yo antes, dijo también que a los colegios privados concertados van los pijos y los privilegiados. Mis hijos han ido a un colegio concertado y no acepto que nadie me llame, bueno, es verdad, ni pijo ni privilegiado, ¿vale? Porque a todos nos ha costado nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, lo mismo que las entidades titulares de los colegios. Pero esto se dice, y todo el mundo sabe que es falso, ¿no? Que no es verdad, que nuestros colegios trabajan en integración como los mejores, que nuestros colegios hacen progresar a los alumnos trabajando con ellos de manera extraordinaria. Sea alto, guapo, listo o bajito, moreno y de donde sea. Ahí me llama mucho la atención que además se metan con el tema también de la inmigración. No, es que en los colegios concertados, si los titulares de nuestros colegios concertados son especialistas en eso, son especialistas en eso, son los que mejor conocen a esas personas, a esos niños. Tanto que han dado su vida en muchísimas ocasiones en sus países de origen para sacarlos adelante. Entonces, pero esto se dice, y puede haber gente de buena voluntad que incluso se lo crea, ¿no? A mí me ha sorprendido, voy a terminar ya, a mí me ha sorprendido mucho la ley. Yo no me esperaba que un gobierno del Partido Socialista Obrero Español llevara esto hasta donde se ha llevado, porque es cambiarlo todo. Es darle la vuelta como un calcetín al derecho a la educación de una sociedad plural y avanzada a una sociedad colectivizada o estatalizada, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Planificada. Una educación planificada, en lugar de una educación libre, plural, donde la gente pueda elegir lo que le apetezca y donde los colegios se esfuercen, donde haya más autonomía organizativa en los colegios. Da miedo, no sé, a la gente a veces le da miedo que haya colegios que los colegios tengan autonomía organizativa y que los profesores, los titulares y los directivos vean que es mejor. Esta uniformidad de que todo el mundo tiene que ser igual a golpe de decreto, pues la verdad, en la Europa actual creo que no tiene ningún tipo de cabida de ninguna clase. Pero como he dicho antes, produce tristeza. Yo no creí que se iba a llegar tan lejos. Mantuve la esperanza casi hasta hace poco de que se iban a sentar desde el gobierno a hablar con las distintas organizaciones de la comunidad educativa para hacer una ley sensata y que tuviera un mínimo de futuro, pero en fin, parece que no. Da la impresión eso de que la ley no es solo una ley de educación que se está discutiendo, sino que se están discutiendo muchas más cosas. Hay mucho cambio de estampitas o mucho cambio, muchos acuerdos a muchas bandas y a lo mejor esto ha entrado en uno, no sé, en uno de los acuerdos. Pero bueno,
Esta es la realidad. Pero la realidad jurídica, que yo creo que es la que más importa, es que cambian los principios y cambian el sistema del derecho a la educación. De un sistema plural, de una red dual de centros complementaria, a una red al final del camino, única y estatal, sostenida con fondos públicos y, como dijo el diputado, y el que quiera privada que se la pague. Lo que me parece de una injusticia absoluta. Me queda solamente nombrar la clase de religión. Es evidente que en los centros católicos o en los centros religiosos la religión va a estar presente siempre, lo está de manera transversal, pero en la enseñanza pública se pueden quedar los padres sin elegir, sin poder elegir, como dicen los tratados suscritos por el Estado español, la clase de religión en las condiciones que esos tratados firmados por el Estado español dicen, ¿no? A nosotros no nos van a quitar eso, porque no van a poder. Nos podrán quitar el concierto, pero el carisma institucional y el ideario, eso no nos lo van a poder quitar. Eso lo vamos a mantener mientras estemos de pie, eso seguro. En fin, yo no digo más porque si no ya sería dar, bueno, se puede hablar mucho porque ha habido 1000 y pico, 1100 y pico enmiendas o 1200 enmiendas a la ley. Bueno, podemos estar hablando 2 semanas de la ley sin parar, sin dormir. Pero creo que los puntos clave yo los he explicado y sobre todo me gustaría ahora que todas las dudas que queden, se puede discrepar, ¿eh? No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, por esto, se puede discrepar, ¿no? Afortunadamente, por lo menos de momento. Entonces, me gustaría que se me preguntara lo que quisiera para que yo pudiera aclarar cualquier duda que haya quedado sobre la ley. Pues muy bien, ¿podría venir esta tarde? Llama ahora, ¿no? Yo prefiero que se me haga la pregunta de viva voz, que levante la mano el que sea y ya está. Veo aquí algo, es que yo esto lo manejo mal. Hay una pregunta, he visto una pregunta en el chat que dice, ¿qué podemos hacer ante un gobierno como el que tenemos que no va a apartarse de su agenda ideológica en esta cuestión de la educación? ¿Es su grupo con el Tribunal de Estrasburgo quien tiene la última palabra? Pues veremos. De momento hay que agotar las vías internas. Es decir, se está trabajando en Europa también. La Confederación de Padres Nacional ha acudido al Parlamento Europeo también para, a algún partido político también, para hacer ver lo que se está haciendo en España, ¿no? Pero legalmente primero hay que agotar las vías internas y las vías internas son el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia con la misma rapidez que ha dictado la del aborto, que está sin dictar desde hace creo que son 18 años, pues entonces lo tenemos claro, porque van a pasar 18 años, o 12, como ha pasado. Hace unos días salía como noticias que el Tribunal Constitucional había rechazado un recurso contra el entonces gobierno de Rajoy que era por las expulsiones estas inmediatas, por las devoluciones en caliente que se llaman. Y todos decimos, oye, qué bien, qué actual, qué actual. El recurso era de hace 12 años. El Tribunal Constitucional ha tardado 12 años en dictarse. 12 años son 3 legislaturas. En 12 años pasan muchas cosas, ¿no? Pero sí, podría irse hasta Estrasburgo en última instancia, pero con una sentencia jurídicamente bien construida del Tribunal Constitucional, complicado. Otra pregunta. Hasta que no vaya a marchar la ley, no sabremos si habrán conciertos o no, dependerá de las decisiones que tomen. Naturalmente. O sea, aterrizar la ley. Hombre, ya la cosa pinta mal, entre comillas. Porque el hecho que la saquen de prisa y corriendo el día 23, que la publiquen antes del 31. Nosotros tenemos renovación de conciertos este año en muchas comunidades autónomas. Los conciertos se piden en enero. Si la ley se hubiera publicado en febrero, como era con los plazos normales en el Senado, no hubiera estado aprobada hasta mediados de febrero o finales, la ley no hubiera sido aplicable a los conciertos que se piden ahora para los 4 próximos años. Pero si se aprueba el 31 de diciembre, ya puede ser aplicable. Y además, sobre mediados de diciembre, es decir, sobre la época que estamos, ya se había publicado por la Consellería de Educación aquí la resolución convocando los conciertos de enero. Y no se ha publicado nada. Así que uno puede pensar mal o regular o bien y pensar que todo está previsto para cuando se apruebe la ley, entonces hacer la cascada de normas. Nuevo reglamento de conciertos a nivel estatal, nuevo reglamento de conciertos en la Comunidad Valenciana y tener todas las armas
todos los mimbres, no me gusta hablar de armas, todos los mimbres jurídicos para poder hacer lo que la administración quiera simplemente con la planificación. ¿Eso quiere decir que van a quitar 200 conciertos? No, entre otras cosas, porque seguramente no tendrán sitio donde meter a los niños todavía. Ahora, ¿que esto puede hacer que en sitios concretos la cosa empiece a gotear? Pues seguramente sí. Sobre todo, ya dijeron que la enseñanza posobligatoria, el bachillerato, que eso no podía estar concertado. Ya quitaron 20 y tantas o 30 unidades y supongo que este año pues lo mismo van por las mismas y siguen quitando unidades de bachillerato, ¿no? Lo cual es una injusticia absoluta, ¿no? Porque después de tener un alumno concertado hasta secundaria, que no le dejen quedarse 2 años más en bachillerato o que se tenga que ir porque no tenga los medios para poder afrontar lo que cuesta, todo el mundo sabemos que el concierto facilita el que un padre no tenga que pagar 600, 700, 800, 900 euros por una plaza escolar. Es que sería imposible. Y naturalmente, como dice la pregunta, dependerá de las decisiones que tomen. Ahora depende del Estado de Derecho, porque esas decisiones se tienen que ajustar a lo que dice la ley actual. Pero cuando esas decisiones ya no se tengan que ajustar a la demanda social, ni a cumplir los mismos requisitos, ni a una renovación obligatoria del concierto, ya será la siempre decisión político-administrativa la que decida. Lo que dijo la vicepresidenta del gobierno valenciano, no duplicar. Que aquí tengo 22 clases vacías, pues quito 2 aulas de concierto para que se vengan aquí. ¿Para qué voy a duplicar? Y la libertad de elegir, pues ahí se queda. Otra pregunta. Hay quien me pregunta que si hemos reaccionado tarde. Yo creo que nadie pensábamos que aprovechando la pandemia iban a hacer esto. ¿Vale? Yo creo que no lo pensaba nadie. Nadie. Porque durante todos estos años el PSOE ha ido un poquito más allá, ha ido un poquito más acá, pero los principios fundamentales de la LODE y de la Constitución siempre los ha respetado. Siempre estaban en las normas. De tal manera que si alguna autonomía quitaban conciertos, te ibas a los tribunales y tenías opciones serias de ganar los pleitos. Pero esta vez yo creo que nadie esperaba. Se ha intentado apurar, y eso me consta, se ha intentado apurar el diálogo con el gobierno, posiblemente, como dice la pregunta, hasta demasiado tarde, no lo sé, pero se ha apurado el intentar. Pero es que además, cuando apuraban el diálogo y esperaban que en la comisión de repente aceleran los plazos, quitan las comparecencias, dejan de recibir a la gente, no hablan con nadie, se encierran en Moncloa, donde sea, y en fin, y ha pasado. A lo mejor hubiera que haber reaccionado antes, pues es que yo creo que nadie se pensó que esto iba a llegar tan lejos como ha llegado, porque además no, como he dicho antes, lo que me sale es que no tiene nombre, porque la verdad es que no tiene nombre. Bueno, tiene nombre, la LOE, pero bueno. Otra pregunta. ¿Cómo afecta la entrada de la ley para los alumnos escolarizados en primaria y secundaria para el próximo curso? Bueno, va a afectar cuando pongan en marcha los cambios que hay en el currículum a nivel pedagógico, pero de eso no voy a hablar. La asignatura esa nueva que van a poner, de historia de religiones, tal, bueno, eso cambiará algo. Pero en cuanto a la existencia del concierto, en principio no tiene que cambiar nada en primaria hasta dentro de 2 años más que quedan, después van a pasar 4 y luego serán 6 años. Los conciertos de primaria son de 6 años y los de secundaria y bachillerato e infantil son de 4. Hasta que no finalice el periodo creo que quedan 4 años, el periodo de primaria. Se firmó hace 2, creo, y quedan 4. Teóricamente, ahora, si en un pueblo, en una localidad, en una población concreta, el colegio, hay dos, yo el otro día estaba viendo una población de la provincia de Alicante que tenía 2 colegios, uno público y uno privado. Uno concertado y uno público. Mismas líneas, mismo, igual, lo mismo tipo de colegio, igual. El colegio público ha pedido que le aumenten una línea. ¿Para qué? Pues para no duplicar. Para cerrar el concertado, está claro. Teóricamente y de forma inmediata no debería el curso que viene, pero si deciden que en Torrevieja o en Callosa del Segura, en el instituto, hay plazas para secundaria y que la secundaria del colegio sobra y que el colegio se quede con primaria solo, pues con la planificación administrativa lo pueden hacer. Vamos. Más preguntas. Para el próximo curso me parece muy pronto para que haya ningún tipo de drama. Además, yo creo que, en fin, que son. No creo que vayan a
desde el principio a quitar porque no tienen sitio donde colocar a todo el mundo. Será un tema. Han creado los mimbres para poder hacerlo cuando toque. Otra pregunta, a ver. Entonces, ¿puede pasar cualquier concierto a público o privado? Ahora paremos de largar. No entiendo la pregunta. Entonces, ¿pueden pasar cualquier concierto a público o privado? Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Pasar concierto a público o privado. No lo entiendo. Es decir, el proceso de admisión de alumnos sigue igual. Los criterios los mismos. La zonificación, los hermanos, eso sigue igual. Exactamente igual. Lo único que pasa es que si en una población hay un centro privado concertado que ahora tiene 2 líneas y el próximo curso, dentro de 2 o cuando sea, pues piensan que una de las líneas le caben en los colegios públicos de la población, pues la admisión de alumnos, en vez de hacerse para 50 plazas de infantil, será para 25. Y si antes cabían 50, ahora cabrán solo 25 padres, 25 alumnos. Habrá 25 padres que se tendrán que ir al público o al privado correspondiente pagándolo de su bolsillo. Bueno, la pregunta está bien, dice. Una vez aprobada la ley, ¿por qué damos por hecho que se va a aprobar? Vamos a ver, una vez aprobada está, publicada está. Luego tienen que desarrollarla. El primer desarrollo tiene que ser el Real Decreto de Concierto de Normas Básicas de Conciertos, que lo tienen que cambiar, porque el Real Decreto de Normas Básicas actual no pega ni con cola con la nueva ley, porque está basada en la anterior, en todas las anteriores, ¿no? En la LODE, fundamentalmente, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación del 85, ¿no? Que es el que instituyó este sistema de conciertos. Entonces, el quitarla ahora, yo creo que no tiene... ¿Qué podemos hacer? Judicialización, dice, o protestar, pues vamos a protestar el domingo. Ya se protestó hace unas semanas y el domingo la enseñanza y todo, yo digo que la enseñanza y todos los amantes de la libertad, ¿no? Y de poder elegir de la pluralidad, espero que estén en las calles de Alicante con sus vehículos el próximo domingo. Por supuesto que protestar se puede, por lo menos de momento. Se abren las vías de negociación, nuestras organizaciones, todas las organizaciones las tienen abierta siempre. La segunda pregunta es interesante. Dice, ¿qué tienen margen los gobiernos del Partido Popular que ha anunciado que, o de diferente ideología, de mitigar? Habrá que ver sobre todo el desarrollo del Real Decreto Básico de Normas Básicas de Conciertos, ¿vale? Porque eso va a concretar mucho qué competencias van a tener las comunidades autónomas en el tema de la tramitación de los conciertos. Va a ser muy importante ver cómo se desarrolla esa norma, cómo se cambia esa norma, porque ahí va a circunscribir siempre, en el Estado de Autonomía, que sabemos que las competencias exclusivas en educación son de las comunidades autónomas, siempre tienen una posibilidad, y es que la planificación tenga en cuenta como un argumento esencial la demanda de los padres, que puede ser y se puede normar a nivel si no lo prohíbe. Otra cosa es que el Real Decreto de Normas Básicas a la hora de la tramitación y al sustituir los conciertos, a eso le dé una vuelta de tuerca. Habrá que esperar a ver ese Real Decreto, que por supuesto será recurrido también. Este Real Decreto tiene más posibilidades de recurso que la ley orgánica, en fin. Habrá que ver con el paso del tiempo qué pasa, pero lo peor es que los principios, esos mimbres primeros, ya se tejen en la ley. Y lo demás va a venir desde ahí. Si uno tiene unos mimbres malos, el cesto es difícil que sea bueno. Otra pregunta. ¿Dónde está la integridad de la ministra Celaá, quien estudió en universidad privada y cuyos hijos estuvieron conectados en la concertada? Eso hay que preguntárselo a la señora ministra, porque yo no voy a opinar sobre la integridad de la señora ministra, que me parece todos los respetos, pero realmente un amigo mío me decía hace muchos años, que me lo decía en tono jocoso, ¿no? En tono chiste. Perdón, que ahora suena otra vez, es que es una cosa insondable esto. Le decía a mi amigo que la izquierda intentaría acabar con la enseñanza concertada, pero que jamás acabaría con la enseñanza privada. Me dijo, porque si no, no tendrían donde llevar a sus hijos.
Y mi amigo me lo decía en plan jocoso, pero lo mismo va a tener razón después de visto lo visto y del transcurso del tiempo, ¿no? La señora ministra, ya digo, merece todos los respetos, que en fin, es una cosa que queda para que ella misma lo medite y lo reflexione, porque además cuando estaba de consejera de Educación en el País Vasco no actuaba de esta manera. Yo no sé, me cuesta creérmelo, ¿eh? O sea, sigo sin creérmelo, pero está ahí, ¿eh? La ley está ahí, ¿eh? Y hoy ya han vuelto a decir que el 23 la quieren aprobar con los presupuestos y está ahí. Pero la verdad, yo nunca creí que un gobierno iba a llegar tan lejos como se ha llegado para acabar con la libertad de enseñanza, con la pluralidad y con la red dual de centros, que mejor o peor en España funcionó bien durante todos estos años. Creo que los centros concertados... Yo pienso que defender esta causa, que yo creo que es una causa justa y ajustada a los tiempos que vivimos y a la sociedad en la que estamos, ¿no? Al Estado de Derecho, a la democracia. Pero hay un motivo fundamental para defender en todos lados, ¿eh? Cuando hablemos con los amigos, ahora hablamos poco porque nos reunimos poco, con la familia, con los amigos, pero en fin, en cualquier ocasión, acudiendo el domingo o en cualquier otra ocasión, en cualquier otra oportunidad, porque lo que hay en todos los colegios concertados, en todos, ¿eh? Y yo tengo que hacer referencia especial a los colegios católicos y a los colegios religiosos, hay muchas vidas entregadas. Y no vidas solamente de religiosas o de religiosos o de sacerdotes, vidas de muchos profesores, de muchos personal de administración y servicios, de padres que han colaborado con el APA y con la Junta y han sido presidentes, de colaboradores de los colegios. Muchas vidas entregadas. Pero además es que hay mucha gente joven en nuestros colegios. Hay todavía muchas vidas por entregar. No puede ser, no podemos resignarnos a que les corten esa vida para entregar, porque los profesores, si se pierden las unidades concertadas, se van al paro. Diga a la ministra que no se preocupen o que sí se preocupen. Pero en 35 años, que lleva casi 40, que lleva ya el sistema de conciertos, 35 lleva ahora, 85 a 2020. En 35 años, cada vez que han quitado una unidad de concierto, el profesor se ha ido al paro, ¿eh? No lo han colocado de funcionario en ningún sitio, ¿vale? Se ha ido al paro, porque además es que no puede colocarlo de otra manera. Dijo que estuvieran tranquilos, no sé por qué, porque cada vez que han quitado una unidad, los profesores se van al paro. Los abogados también, ¿eh? Y los padres se quedan sin sitio donde elegir. Las únicas que tendrán sitio en el Congo, en donde sea, serán las religiosas o los religiosos, que tendrán un sitio en sustitución, una residencia, en una casa. Pero los demás nos quedamos sin nada. Eso yo lo tengo bastante claro. Me piden ahora, en cuanto al tema de suprimir el castellano como lengua vehicular, ¿cuánto tiempo puede pasar? El castellano ya está suprimido como lengua vehicular en alguna comunidad autónoma. Por eso digo que esta no es ninguna novedad. El problema fundamental de lo del castellano está en una sentencia del Tribunal Constitucional de épocas en que todo era muy bonito y los nacionalistas catalanes colaboraban en lo PAS, colaboraban en gobernabilidad y tal, y eran muy moderados y todo estaba muy bien. Una sentencia del Tribunal Constitucional fatal en este tema, que fue la que abrió, porque las primeras sentencias del Tribunal Supremo no abrían la posibilidad, que abrió la posibilidad de la llamada inmersión lingüística. Pues dependerá de si el camino de la Comunidad Valenciana es el mismo de Cataluña. Cataluña han tardado unos cuantos años, pero al final no existe, yo creo que ningún colegio que utilice el castellano, el español como lengua vehicular, ¿no? Y me preguntan que si yo soy optimista. Yo siempre soy optimista, ¿eh? A mí me gusta siempre ver la botella medio llena, ¿eh? Más que medio vacía. Y yo suelo ser muy optimista. Es verdad que en estos momentos eh, estamos preocupados, ¿no? Pero eso no quiere decir desanimados, ni mucho menos. Hay mucho todavía por trabajar y por hacer y por pelear, ¿vale? Hay muchas acciones legales, muchas acciones que se puedan hacer. Dentro de poco espero que, dicen que para el año que viene ya nos van a quitar la mascarilla y vamos a poder juntarnos en la calle, manifestarnos y todo eso con la inmunidad esa de rebaño que dicen, ¿no? Que para el octubre del año que viene o después del verano, tal. Bueno, va a haber todavía muchas normas que van a sacar
y mucho que hacer y mucho que defender. Pero es fundamental concienciar a la sociedad española. Que sepan que la enseñanza concertada no es lo que dicen que es, ni mucho menos, y que los padres tienen derecho a elegir esa enseñanza y tener un sistema plural que sea sostenido con fondos públicos. El ánimo no hay que perderlo. Nuestras instituciones titulares han pasado a lo largo de los siglos, que algunas tienen siglos, han pasado por muchísimas cosas. Cosas muy gordas. Y aquí están. Y van a seguir. Y todos juntos lucharemos para que sigan. Y yo espero que esta sin razón no lleve a poner fecha de caducidad a la enseñanza concertada, sino a poner fecha de caducidad a la sinrazón misma y poner fecha de caducidad al enfrentamiento por la educación y a que haya un pacto educativo que nos saque de este marasmo en que nos meten una y otra vez. Una vez aprobada la ley, ¿se pondrá en marcha en todas las comunidades a la vez? Pues sí. La ley es para toda España, es normativa básica, el Real Decreto de Conciertos también es normativa básica y es aplicable en toda España. Hay quien tiene peculiaridades por su propia normativa, sobre todo las regiones forales, ¿vale? Navarra, País Vasco. Pero la ley es aplicable en toda España. Ya digo que tienen que aterrizarla con el Real Decreto de Conciertos, que va a ser muy interesante de leer. No sé si me salto alguna pregunta, porque veo muchas en el chat y a lo mejor me salto alguna. ¿Cómo se puede repartir de forma clara y contundente la afirmación de aquellos que dicen que el que quiera concertada que se la pague? Pues invitando a que vengan a ver nuestros colegios y diciéndoles claramente que nuestros colegios ni segregan, ni son privilegiados, ni los padres que van son pijos. Yo les llevo a un montón de colegios y seguro que no dicen lo mismo. Y seguro que no dicen lo mismo. Yo no sé si a veces allí en Madrid, esto de las situaciones más al lado de las Cortes y tal, como pasa con Valencia, esos sitios las cosas se ven de forma distinta. Yo sé si en Madrid la ministra y lo que hay allí están pensando en un colegio de 8 líneas o de 10 líneas enorme, con unas instalaciones tremendas que hay en Madrid, en no sé qué urbanización. Eso no es la enseñanza concertada, ni mucho menos. La mayoría de nuestros centros y de los centros católicos son centros de 2 y de 1 línea. Son centros pequeños. Aquí tenemos 2 ejemplos. Torrevieja, 2 líneas. Callosa de Segura, 1 línea. Esa es la mayoría de nuestros colegios. Entonces, bueno, y el argumento fundamental es que, ¿por qué si yo tengo derecho a elegir, no puedo elegir si no pago? Si tengo derecho a elegir, me dejarán que yo elija en igualdad de condiciones y que haya una red dual de centros públicos. Porque eso es lo que dice la Constitución. Derecho a elegir, centros privados ayudados por el Estado, a través de una norma, en este caso la LODE, pluralidad, red dual complementaria, porque lo dice la Constitución, porque dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque aquí se hace a través del sistema de conciertos y en otros países de nuestro entorno a través de subvenciones o de ayudas directas. Además, nosotros en el despacho llevamos a un colegio extranjero, radicado, en el despacho profesional, un extranjero radicado aquí. Les dan ayudas para poder instalarse y enseñar en inglés o en alemán o en lo que sea, y no les exigen, ¿saben? A nosotros nos exigen el Consejo con la declaración de no sé cuántos, el estar, nos exigen, hay una maraña de burocracia encima de los centros concertados terrible, ¿no? Terrible. ¿Qué les exigen a ellos? Que tengan demanda, que sean demandados, que la sociedad los quiera y que tengan buenos resultados académicos, que constata la administración correspondiente con las pruebas oportunas. Cuando la gente está buscando progresar de verdad, una sociedad que se encierra en sí misma, que no busca la pluralidad, que no busca la libertad, donde no se puede elegir, quien sufre el daño, no solamente los niños que están en ese momento o los padres que no pueden elegir, no. Es que de futuro lo sufren la sociedad entera. Porque esa sociedad
las sociedades con menos pluralidad, con menos libertad, se empobrecen globalmente por el tema de la educación y por más cosas, pero se empobrecen. Y si encima la educación coadyuva a ello, pues todavía peor. Los argumentos más largos están en la página de Más Plurales, ahí están todos los argumentos, el manifiesto de argumentos, para decir, contestar. ¿Pero por qué? Porque decir que la enseñanza concertada, la enseñanza privada para el que se la pague, es decir, que solo puede elegir enseñanza privada el que tiene dinero. Infringir lo que dice la Constitución. Si yo tengo derecho a elegir, tengo que tener un sistema sostenido con fondos públicos que a mí me haga asequible el poder elegir. Porque si no, solo podrán elegir los ricos. Y ese argumento creo que es clarísimo y demoledor. A ver, en particular, el concierto infantil que termina este año supondría que a partir del año que viene será privado. No, espero que no. espero que no. Yo vuelvo a repetir, yo no quiero. Vamos a ver. El que hayan hecho los mimbres y tal no quiere decir que el año que viene lo quiten todo. Ahora, si tú me dices, no, es que en el colegio nuestro tenemos infantil de 3 años, tenemos 2 líneas, tenemos 6 unidades. Y enfrente hay un colegio público vacío, con 8 líneas de infantil vacías, o con 3 líneas de infantil vacías. Hombre, yo me preocuparía. yo me preocuparía. Pero si eso no es así, yo creo que ahora no tienen posibilidades de llevarse todo. Es muy triste lo de la infantil de 0 a 3, porque lo que pone la ley de que solo se ofertarán plazas públicas, eso sí puede condicionar a las administraciones que tendrán que inventar otra cosa. Porque ahora mismo existe una cosa que se llama el bono infantil, que es una ayuda que da la administración de 0 a 3 años para que se puedan escolarizar los niños en centros privados y que puedan elegir. Si eso la ley lo quita y alguien interpreta que ese artículo está quitando este bono infantil, eso será muy triste y desde luego se va a cargar a un montón de escuelas infantiles. Se va a llevar por delante un montón de escuelas infantiles con toda seguridad. Y a nuestros centros los va a colocar también, los que tengan, que hay centros ya que tienen de 0 a 3, nos va a colocar en una situación complicada, porque empiezan a poner aulas de 2 años en todos los colegios públicos. Gratis, total. A ti te empiezan a quitar las ayudas que haya para 2 años, para 1 o 2 años, y pues al final eso va socavando. ¿Que no os doy para mañana? Pues seguramente no os doy para mañana. Pero cuando tú empiezas a socavar, al final se hace un agujero. Dice, en particular el concepto infantil, es que no termino de leer la pregunta. Que termine este año supondría que a partir del año que viene, ya he dicho que no, ganar tiempo al tiempo y tener fe en que se encuentre una manera sostenible de que eso siga adelante. De la manera sostenible, eso me lo han preguntado varias veces, es decir, ¿qué pasa si quitan el concierto? Bueno, en primer lugar, la institución titular. Bueno, en primer lugar, no van a quitar los conciertos porque vamos a conseguir que nos los quiten. Eso vamos a defenderlo hasta el final. Eso es lo primero de todo. Y lo segundo, la institución titular de cada centro, de cada institución, pues tendrá que decidir qué hace. Porque habrá instituciones que decidirán, en ese caso, como ya ha sucedido en otros casos, ¿no? Es decir, yo abro a 600 euros y van 5, y con 5 a 600 euros no mantienes el colegio. Ahora, si resulta que abres a 600 euros y tienes 50 a 600 euros o 800 euros, hombre, económicamente eso tendría. Pero hay la segunda parte, es que se rompe lo que es el principio carismático, el principio de por qué los centros religiosos y los centros católicos quieren el concierto educativo. Y es porque quieren que a sus centros vaya todo tipo de personas. No quieren, como decía el diputado ni a fijos ni a privilegiados. Quieren a todo tipo de personas, porque además no le preguntan si son de una cosa o de otra. Pero quieren que se abra el abanico para que pueda ir no solamente los que tengan mucho dinero para pagar, sino aquellos que con menos dinero quieran elegir la educación en valores que quieren para sus hijos. Bueno, hay una pregunta de historia que no voy a entrar en ello, porque es una pregunta que habla sobre la historia y lo que pasó, y quien la ha hecho ya lo sabe, y lo que pasó en la historia. Pero bueno, no creo que, espero que no tenga que ver nada con lo que estamos hablando ahora. Estamos en una Europa moderna, estamos en una Europa avanzada, democrática, las instituciones europeas cada vez tienen más peso.
Lo que pasa es que uno ahora va despistado, ¿no? Va despistado porque no pensaba que esto pudiera ocurrir. Creo que las he visto todas. Si hay alguna pregunta que se haya quedado sin contestar, sí me gustaría que me lo dijeran. Porque creo que las he ido viendo todas, pero... bueno, aquí dice, si finalmente no se reúnen los conciertos, nuestro colegio pasaría a ser un colegio privado con cuotas. Pero ya he dicho lo que he dicho antes. Dependerá de lo que la institución titular en su momento decida, porque se juntan dos cosas. La viabilidad económica, por un lado, y la viabilidad como obra de la congregación correspondiente o de la institución correspondiente que quiere acercarle a todos sus valores y que todos puedan elegir. Si me ha quedado alguna sin contestar o hay alguna pregunta más que se me quiera hacer, encantado. No se te oye, María Socorro. No se me oye, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. De todas formas, está claro, lo has dejado claro, no clarísimo. Yo hay una reflexión que últimamente me hago cuando llego a la oración y es qué mal hemos educado a todos estos ministros y ministras que se han educado en nuestros colegios. Y le digo, Señor, perdón por el pecado cometido, porque todos se han educado en colegios religiosos. Pero después también digo en mi reflexión, los hemos educado en lo que ellos no quieren que eduquemos a los hijos, en la libertad. Exacto. Han sido todos ellos educados en libertad. ¿Y por qué han sido educados en libertad? Una vez que han sido adultos, han tomado el camino que han querido y con el criterio que han querido y con la opción política que han querido. Y eso es educar en libertad. Y esa es la libertad que nos quieren quitar. De todas formas, yo también le diría a todos mis profesores, padres y madres de los dos colegios, aquella frase que dice Jesús, y estamos muy mal, o sea, lo que ha dicho Andrés es así, pero que dijo Jesús y que yo me repito también últimamente mucho, no tengáis miedo. Y él dice, yo estoy con vosotros. Pero claro, tuvieron que remar, los apóstoles tuvieron que remar hasta llegar a la orilla. Y nosotros tenemos que trabajar. Quizás también es verdad que una sacudida así nos pone a todos en una actitud positiva de trabajo y de defender lo que es nuestro. Y es posible que durante mucho tiempo hayamos tenido todos muchas seguridades. Y ahora estamos en un tiempo de inseguridad, en un tiempo en el que nos van, inseguridad porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque ellos decidirán lo que decidan en las distintas autonomías, pero yo creo que el espíritu de trabajo, de lucha, de tesón, a nosotros no nos va a faltar. Y como consecuencia, si Dios quiere, saldremos adelante. Y saldremos adelante porque somos muchos también los que creemos en una educación en libertad y en una educación privada concertada, porque tenemos derecho y como tenemos derecho lo vamos a defender y yo no tenéis que tener miedo, porque lo que pase nos pasará a todos. Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos y digamos, bueno, pues ya vendrá. No, ya vendrá, no, ya está ahí. Ya está ahí. Lo importante es, pues eso, hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, trabajar, salir a la calle, vender lo que es nuestro. Profesores y profesoras. No sois profesores, lo dije, no sé si aquí o en Callosa, porque ya no sé dónde digo las cosas, ¿verdad? Porque me repito, pero no sois profesores y profesoras de segunda. Sois de primera. Y sois de primera porque vosotros, y ahora me dirijo a vosotros expresamente y a vosotras, porque vosotros ganéis las oposiciones todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Y porque todos estáis dando lo mejor de vosotros mismos. Y a vosotros, padres y madres, os necesitamos. Os necesitamos cerca del colegio, cerca de los profesores, con una corresponsabilidad.
como padres y como madres, y defendiendo lo que es vuestro, el derecho a poder elegir lo que queréis para vuestros hijos. Y a vosotros también os digo, el gobierno no os da nada de más, os da lo que en justicia os pertenece. Y para hacerlo más justo, como ha dicho Andrés antes, deberían de hacer una valoración actual de lo que vale un puesto escolar y no de pagarle a los colegios, no, de daros a cada familia un talón con lo que corresponde al puesto escolar según los hijos que tenéis. Y con ese, llevarlo donde queráis, a la pública, a la pública, a la privada, a la privada, a la privada concertada, a la privada concertada. Eso sería un gobierno, pues yo creo que social, y sería un gobierno justo. No lo vamos a tener, pero seguiremos adelante luchando. Y una de las luchas es cuando se convoca algo, asistir, estar. La unión hace la fuerza. El día 20, como ha dicho Andrés, yo no sé si llegaremos o no llegaremos a Alicante. Sería de desear no llegar a Alicante, porque Bueno, eso esto sería muy sería, gordo. Si no se llega a claro, Alicante, se ha atascado todo. dar el golpe de decir, salieron de sus casas y no llegaron a Alicante. Pero no llegamos por la cola que hay, no por otra cosa. Así que yo os agradezco a todos, en principio a Andrés, por lo que nos ha dicho, porque creo que las cosas han quedado muy claras, Andrés. Una vez más te agradezco tu estilo, tu forma, tu comunicación y el estar siempre con nosotros, porque tu vida ha estado siempre al lado de los colegios privados concertados, a nuestro lado, a nuestro lado. Y has defendido, pues cada vez que hemos tenido un problema, hemos levantado el teléfono y siempre nos has contestado. Y yo a Andrés le he dicho muchas veces, Andrés, ¿tú duermes? Y me dice, no, el teléfono lo tengo al lado. Y ciertamente lo llames a la hora que lo llames, lo tienes para darte una respuesta. Gracias, Andrés. A vosotros, padres y madres, ánimo. Vamos a defender lo que creemos que es nuestro, pero con vosotros. Y no preocuparos. Iremos caminando poco a poco, pero no con tranquilidad. Es importante estar desasosegados, porque en la medida de que estemos desasosegados, trabajaremos, nos preocuparemos y haremos el bien. Y a vosotras, profesoras y profesores de nuestros colegios, también ánimo, todos juntos saldremos adelante. Sería la primera vez que nos saliéramos. Así que no decaer, sobre todo no decaer. La primera que tengo que decaer soy yo. Y dudo que decaiga. Andrés me conoce bastante bien, ¿no? Nada, hemos tenido muchas, María Socorro, muchas. Saldremos de esta también. Salimos de esta, como sea, pero salimos. Así que no es tan fácil. Vamos a confiar. Nosotros también tenemos fe, ¿no? Así que pediremos el concierto, nos lo van a conceder, lo van a conceder. Yo no quiero pensar que no me lo vayan a conceder. Y si no, pues estrategias, hacer más lotería en Navidad, estrategias. Vayamos pensando estrategias. Pero de aquí no sale nadie. Ni de Callosa tampoco. Así que celebrar bien la Navidad, tranquila. Y el domingo, eso sí, todos. A lo mejor se ponen de moda los patrocinadores de colegios, quién sabe. Ni de Novelda tampoco sale nadie. No te De digo que Novelda no. tampoco. No te digo que no. No, Si hay no. alguna pregunta más antes de retirarnos, estáis a tiempo. Y si no, pues, Andrés, una vez más, gracias. Gracias a todos y nos vemos el domingo en las calles de Alicante. Gracias. Gracias, gracias a todos. Mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo a todos. Gracias. Gracias.